células, depende la dureza, depende la resistencia, la elasticidad del tejido que vayamos a ver. Las fibras de la misma manera, hay 3 tipos de fibras y pueden estar las 3 presentes, solo una o 2, depende el tipo de tejido. Y la sustancia fundamental puede ser, va a ser el líquido, como lo que va a estar de relleno entre las fibras y las células. Entonces, la sustancia fundamental puede ser o más viscosa o más líquida en algunos tejidos. Entonces, pero básicamente estos van a ser los tres componentes elementales de cualquier tejido conjuntivo. Entonces, vamos a tener una clasificación grande primero de tejido conjuntivo no especializado y el especializado. ¿Entienden? Tejido conjuntivo no especializado y especializado. El no especializado va a estar cumpliendo esas funciones que veíamos en el epitelio. Debajo del epitelio, de estar de conexión entre 2 tejidos, de proveer el sostén, de proveer la elasticidad, el relleno. Pero el tejido conjuntivo especializado es diferente. En la parte de células, ahora voy a mostrarles la clasificación, pero antes de ver eso, en la parte de células tenemos que ver al fibroblasto. El fibroblasto es la célula más representativa de lo que es el tejido conjuntivo. Además que es el fibroblasto el que va a tener la capacidad de crear estas dos, las fibras y la sustancia fundamental. Es una célula como las que vimos en la célula. Tiene núcleo, nucleolo, tienes todos los organelos, retículo endoplasma, rugoso, liso, todo. Entonces ya vamos a ver cuando lleguemos a las células. Estas son las fibras que van a ser como redes entretejidas que van a formar una estructura 3D y le dan ese relleno. Por ejemplo, a la piel que veíamos acá, toda esta parte vendría a ser lo que le da la turgencia a la piel. En la juventud le da esa apariencia de ser turgente y en la senectud, en la vejez ya cuando se ve desgastada esa capa, las fibras, las células, todo se ve desgastado y por tanto tenemos las arrugas. No solamente en la piel, sino en todos los órganos, pero de lo que podemos ver externamente es la piel, ¿no? Entonces vamos a ver una clasificación que de la misma manera la vamos a ver en la parte virtual. ¿Con ustedes cuándo tenemos clases? El viernes. ¿Viernes? No, ¿Viernes? el viernes no es feriado. Ay, es feriado. Uy, no. Bueno, con su grupo igual vamos bien, porque creo que ya entramos a tejido conjuntivo, ¿no? Sí, ya entramos. Pues hay algunos que recién están empezando, así que vamos a ir bien. Y bueno, entonces, esta es una tabla que van a encontrar en Ross, en su libro de Ross. Entonces nos vamos a basar en esa clasificación. Las primeras dos vendrían a ser el tejido conjuntivo no especializado, es decir, el tejido conjuntivo embrionario y el del adulto, que es el no especializado. ¿Encontraste? Sí. Barbijo. Estos dos vamos a encontrar entonces como tejido conjuntivo no especializado, y el último, el tejido conjuntivo especializado, precisamente son seis tejidos que vamos a ver de manera separada y por capítulos. Entonces vamos a empezar por el tejido conjuntivo cartilaginoso, luego el tejido óseo, es decir, el hueso, nuestros huesos, son un tipo de tejido conjuntivo. Y fíjense quiénes más están en la clasificación. Está el tejido adiposo, está el tejido sanguíneo, entonces la sangre está en el mismo grupo del hueso. Obviamente no son iguales. El tejido adiposo es la grasa y los lípidos de la piel. Claro, es el tejido graso que vamos a tener también de relleno, va a cumplir funciones hormonales y otras más que vamos a ver cuando lleguemos ahí. Entonces fíjense, el tejido sanguíneo no tiene nada que ver con hueso, no se parece para nada, pero básicamente tiene esos tres componentes y por eso es que corresponde al estudio en el tejido conjuntivo. Es decir, tanto la sangre como el hueso van a tener, y todos estos tejidos especializados van a tener la parte celular, van a tener las fibras y van a tener la sustancia fundamental. Entonces, por ejemplo, en la sangre se va a tener más células y más sustancia fundamental que fibras. Por eso es que tiene una consistencia líquida. El hueso
va a tener más fibras, va a tener más lo que le va a dar la dureza, además que existe mineralización en el hueso, por eso es tan duro. Entonces en el cartílago de la misma manera va a haber más fibras que células, que sustancia fundamental, por eso le da su dureza. Entonces va a variar la cantidad de cada uno de esos tres componentes que veíamos para la consistencia y para la función precisamente del tejido. Entonces estos seis, tejido el cartilaginoso, el óseo, el adiposo, el sanguíneo, el hematopoyético y el linfático, vamos a ver por capítulos separados. Y entonces vamos a empezar por estos dos. El tejido conjuntivo embrionario, acá les ponía los que no vamos a ver hoy, pero vamos a ir describiendo uno por uno cuando llegue su tiempo, ¿sí? Es bastante interesante. Y estos dos, para empezar, no son complicados. El tejido conjuntivo del el embrionario es el que precisamente vamos a encontrar en el periodo embrionario. Entonces vamos a ver que son dos tipos de tejido, el tejido mesenquimático y el tejido conjuntivo mucoso, que va a estar en el cordón umbilical. Entonces el primero, el mesenquimático, van a ser, o sea, todos son células madre, ¿no? En el embrión todo va a dar origen, o puede diferenciarse todavía, incluso después del nacimiento. Entonces vamos a ver que este mesénquima nace es prácticamente lo que corresponde al tejido, a la segunda capa germinativa, que es el mesodermo. Ustedes seguramente ya están viendo esta parte en embriología. ¿Les suena? Mesodermo. Es la segunda capa germinativa. Entonces hay un ectodermo, mesodermo y un endodermo. Son tres capas germinativas que van a dar lugar a todos nuestros tejidos, órganos y estructuras, ¿sí? Entonces el tejido, el mesénquima forma gran parte del mesodermo y va a dar origen precisamente a las estructuras que salen del tejido de la segunda capa, como por ejemplo los vasos sanguíneos, todo el aparato cardiovascular, el mesotelio. Son varios que salen, pero básicamente sale el tejido conjuntivo y el tejido muscular, los dos y sus derivados, y parte también del epitelial, que saben que el epitelio está en las tres capas, ¿no? ¿Qué más? El tejido conjuntivo de mucoso, que vamos a encontrar en el cordón umbilical, tiene una característica especial. Aparte de tener células, fibras, lo que es destacable es su sustancia fundamental. La sustancia fundamental acá viene a ser más gelatinosa, no es líquida. Entonces es un gel y se caracteriza porque incluso tiene nombre propio, se llama la gelatina de Wharton. Y la gelatina de Wharton es aquella que va a alojar a las células madre. Entonces acá les puse una imagen de cordón umbilical. Es difícil que tengamos esta placa para ver el microscopio, se darán cuenta por qué, pero acá les puse una imagen cómo se vería. Entonces se ve que tiene bastante blanco, ¿no? La placa no se ve muy teñida. ¿Por qué? Porque tiene bastante sustancia fundamental, y la sustancia fundamental tiene una parte orgánica y una parte inorgánica, ya vamos a ver después, pero básicamente tiene mucha agua. Entonces el agua, cuando hacemos el método histológico, se acuerdan que tenemos 5 pasos básicos: fijación, deshidratación, luego inclusión en un medio estable, sección en láminas y finalmente tinción. Cuando está en la deshidratación, precisamente el agua se deshidrata. Entonces las placas histológicas, cuando tienen mucha sustancia fundamental, se ven blancas. Esos espacios se ven como vacíos. Es porque tenía el líquido ahí y se deseca, se deshidrata. ¿Sí? Entonces por eso se ve como que un fondo más pálido, más blanco. Y acá vemos una célula. Esta es una célula madre. Así se ve. Tiene más o menos un aspecto estrellado. Puede tener así 3 puntas, 4 puntas más o menos. Y acá vemos algunas fibras, ¿no?, que están teñidas. Entonces
El tejido conjuntivo difiere totalmente del tejido epitelial que ya vimos, porque para empezar el tejido epitelial tenía sus células pegaditas unas con otras. Acá no, las células son muy distanciadas, sí, tienen mucha distancia y entre ellas van a haber fibras, sustancia fundamental, no como en el epitelio que son células seguiditas y que no había espacio intercelular. En estas entonces toma mucha importancia las fibras y la sustancia fundamental de relleno. ¿Sí? Entonces en este caso son estas las células madre que vamos a encontrar actualmente, que se pueden extraer del cordón umbilical al momento del nacimiento para poder incluso ser reservadas para en un futuro usarlas en alguna terapia de esas patologías que todavía están desarrollándose y que a la larga están encontrando más bien muchas terapias para el VIH, para enfermedades que no... ¿Cómo? Efectos curativos para las enfermedades cancerígenas. Sí, también para algunos tipos de cáncer, para algunos tipos de leucemia. O sea, se está desarrollando un montón de terapias todavía, tenemos eso, entonces hay gente que ya está guardando, ¿no?, sus células madre. En Bolivia tenemos esa tecnología. Es costosa, pero al final si hay alguien que pueda pagarla, ahí está. Entonces extraen las células madre del cordón. No van a extraer las del feto precisamente porque necesitarían hacer un corte en el feto, entonces en el cordón nada le afecta al bebé. Entonces sacan del cordón umbilical de esta gelatina de Wharton y de ¿Están escuchando ahí atrás? ¿Están con el teléfono o están viendo el libro? Entonces... Yo todavía tengo mi cordón umbilical. Ay. ya no tienen células. No, ya no, está seco ya. Lo tiene mi madre al lado en su mesa, agarrado así en un... Bueno, gracias por el aporte, pero no un podemos punto, hacer ¿no? un tejido, no. ¿Cómo que no? No podemos hacer una preparación de ese tejido porque ya no fue fijado, no siguió los pasos del método histológico, por lo tanto ya se degradó. Ya está, más un punto por la aportación, ¿no? Entonces, es ahí de donde vamos a sacar no sé si este grupo le decía que es un tema, son temas muy interesantes las enfermedades que se están tratando o con las células madre, así que si alguien quiere investigar al respecto para el día que tengamos clases teóricas, todavía esta semana tienen para aumentar puntos, porque el domingo recién subo las notas. Entonces, si presentan alguna actualización, caso clínico y demás, entonces, o noticia científica, bienvenido, y sus puntos suman 2 puntos con eso. Entonces nos pueden presentar en la clase teórica. Ahora, si son 10 los que van a presentar, bueno, solamente vamos a leer 2 y el resto vamos a dejar para en otro. Ay, no tenemos clase. Bueno, manden al grupo de WhatsApp. Listo, compartimos y ya en la clase, cuando tengamos la clase, podemos leer. Sí, pero tienen esta semana más. En el WhatsApp pueden enviar. Bueno, pero no manden cualquier cosa y no me manden links así al azar. Tienen que leer bien de qué están, o si no, hábleme a mi privado. Esto está bien, sí, y nos van a presentar. Tienen que traer el artículo impreso acá a la práctica. A ver, ¿a qué pasamos? Al tejido conjuntivo del adulto. Entonces pasamos al del adulto y se divide también en 2. En un tejido conjuntivo laxo y en uno denso. Entonces sus nombres ya nos están guiando más o menos a qué vamos a ver. El laxo precisamente va a ser que sea más relajado, más elástico, y el denso va a ser un tejido conjuntivo mucho más duro, más resistente. Entonces el laxo, donde vamos a ver justo en la piel, sería el que tiene el tejido conjuntivo laxo más extenso. Justo por debajo del epitelio, pasando la membrana basal, vamos a tener el tejido conjuntivo laxo. Acá está como TCCL, tejido conjuntivo laxo. Tiene más células, ¿no? Este es el que tiene más células, menos fibras y más sustancia fundamental. Entonces tiene más de la sustancia fundamental y células que de fibras. ¿Por qué?
Porque este es un tejido que va a permitir el paso de nutrientes, como decía su compañero al principio, el intercambio gaseoso, incluso el paso de los desechos. Esa propiedad que tiene de tanto espacio, le permite que puedan fluir estos nutrientes y demás que les dije. Me voy a ir a aquel lado. No, acá se. ¿Qué es acá? Estamos muy distraídos. Vaya al medio. Del adulto. Entonces, decíamos que se divide en dos, en el laxo y en el denso. El laxo va a ser aquel que su nombre nos indica, ¿no? Que va a ser un tejido mucho más relajado. En vez de flexible, es más suave, porque tiene más células, tiene más sustancia fundamental, es decir, más agua, más líquido y más células que fibras. Entonces las fibras van a ser pocas, pero igual van a estar presentes porque son lo que finalmente le van dando forma. El tejido conjuntivo laxo es el que vamos a encontrar justo por debajo del epitelio. ¿Y de qué epitelio? De la piel. Hay muchos epitelios que tienen por debajo el tejido conjuntivo, el tejido conjuntivo laxo. Y este es el que va a permitir la nutrición al tejido epitelial. Recuerden que el tejido epitelial no contiene vasos, no puede nutrirse por sí solo. Entonces necesita del tejido que está justo por debajo del pie, es el tejido conjuntivo laxo. Entonces vamos a encontrar muchos vasos sanguíneos en el tejido conjuntivo laxo y vamos a poder ver el paso de los nutrientes, de dónde salen los nutrientes, de los vasos sanguíneos. Entonces, no solamente permite la nutrición, permite la eliminación de desechos, la eliminación de gases, también permite, tiene acción donde existe algún proceso inflamatorio, infeccioso. Entonces, cuando nosotros tenemos una herida, por decir en la rodilla, nos caímos, nos raspamos y no se hizo una buena limpieza y esa parte se inflama, ¿no? Se inflama o incluso se puede infectar si estuvo en contacto con microorganismos, generalmente siempre están. Entonces, el tejido conjuntivo laxo se encarga de activar una serie de procesos para que pueda ir a localizar, para que puedan ir a enfrentar esos microorganismos y que no invadan nuestro sistema, o sea, no invadan a nivel sistémico. Entonces, los vasos capilares, los vasos sanguíneos que están pasando por el tejido conjuntivo laxo van a llamar a las células, van a llamar a otras células. ¿Para qué? Para que vayan como a la guerra, a pelear contra los microorganismos que están queriendo ingresar a nuestro cuerpo. Y muchos de estos van a formar parte de nuestro sistema inmunológico, de tipo celular. Entonces, hay dos tipos, el tipo celular y el tipo humoral. Entonces, las células se van a encargar de ir a comer las bacterias, los organismos que hay por ahí, o incluso las partículas extrañas, y también van a liberar mediadores de inflamación. Ya vamos a ver eso en la parte de células, ¿sí? Pero es acá donde se da ese proceso